ha elegido, y hay muchos congresistas que ya han recibido, por cierto, su credencial, que están a favor de un cambio de la Constitución, a favor de una asamblea constituyente. ¿Es posible? ¿No es posible? En todo caso, ¿qué se puede, qué no se puede y qué se debería cambiar de nuestra Carta Magna? El debate ya está instalado y lo más probable es que a partir del 28 de julio se empiece a discutir esto en el Parlamento. Estamos con Javier Bedoya de Negri, a quien le damos la bienvenida justamente, y le trasladamos esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque este es el marco, es decir, gane quien gane, no sabemos todavía, eso se tiene que decidir en el Jurado Nacional de Elecciones, pero el Congreso ya está elegido y la idea está ahí, instalada. ¿Qué se tendría que hacer con la Constitución? Buenos días, Paco. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, va a depender un poco finalmente de las propuestas que lleve el Ejecutivo en ese sentido, ¿no? No sé quién va a ganar finalmente las elecciones, es un tema que tiene que dilucidar el Jurado Nacional de Elecciones, pero como bien sabemos, puede tanto el Ejecutivo como el mismo Congreso presentar las iniciativas de reforma constitucional. Hay muchas que han quedado todavía en la Comisión de Constitución, hay muchos proyectos de ley a lo largo de los años que todavía no han sido dictaminados y ahí tienen material inclusive para sacar los propios congresistas, inclusive el Ejecutivo. Pero va a depender finalmente qué es lo que quiera. Si obviamente se quiere convocar una asamblea constituyente o se quiere reformar, digamos, toda la Constitución, tiene que ir por los cauces constitucionales. En este caso, el presidente de la República presenta, o el Ejecutivo presenta un proyecto de ley señalando qué artículos de la Constitución quiere cambiar, o si quiere cambiar todas, y eso tendrá que pasar por la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución tendrá que dictaminar cada uno de los artículos y verá si es procedente o no es procedente, y si va al Pleno o no va al Pleno para que finalmente sea votado. Ahora, esto es, digamos, el caballito de batalla de Pedro Castillo en campaña. Él ha hablado claramente del cambio de Constitución, y el asunto es, ¿lo va a poder hacer de resultar ser presidente de la República? ¿Y por qué vías? Porque él habla de formar, en todo caso, una asamblea constituyente a pedido y con el apoyo del pueblo, es lo que dice. ¿Y qué es lo que dicen los artículos 31 y 32 precisamente de la Constitución? Y en el artículo 32 dice específicamente que la reforma total o parcial de la Constitución es una de las excepciones precisamente para que el pueblo pueda participar y pueda convocar a un referéndum. Perfectamente lo podría hacer. El problema con el señor Castillo es que no sabemos finalmente hacia dónde apunta, ¿no? Más allá de lo que ha hecho en campaña, hoy día vemos que está, digamos, rodeados por otra fracción, digamos, de la izquierda, una más moderada. Sin embargo, vemos por otro lado al señor Cerrón, que persiste, digamos, en las mismas posturas de la campaña, es decir, la nacionalización, estatización, el no permitir la importación de determinados productos. Entonces no sabemos finalmente hacia dónde va el señor Castillo, qué es lo que finalmente... Más radicales aún, ¿no? Porque se ha conocido en las últimas horas un audio de un señor Edward Quiroga, que es el líder de una organización llamada Incarri Islam, en donde dice que, bueno, si el señor Castillo no es proclamado presidente, pues él no dudaría en actuar de manera violenta y a machetazos. Correcto. Eso lo hemos visto ayer y eso te da noción o nos da algún tipo de certeza de que finalmente el señor Pedro Castillo responde a determinadas facciones. Evidentemente entró con una facción muy radical como la del señor Cerrón y como lo que hemos visto ayer o hemos escuchado ayer en unos audios, y ahora él está un poco buscando moderarse, no sé si con fines electorales o no, pero hay gente hoy en día, sobre todo del plan de, o el equipo de campaña de Verónica Mendoza, que lo está rodeando y que de alguna manera se quiere desprender de toda esta gente. Entonces, al final no sabemos qué Pedro Castillo es el que quiere gobernar, y en función de eso va a tener que presentar sus proyectos de ley si quiere reformar la Constitución o en todo caso recolectar las firmas, pero siempre por el cauce constitucional. Pero lo que tenemos que saber finalmente es que Pedro Castillo es el que quiere gobernar. Claro, ahora, esto no es nuevo, este tema del cambio de la Constitución no es nuevo, ya lo hemos escuchado anteriormente, incluso con el expresidente Ollanta Humala cuando asumió el poder también se hablaba de cambios constitucionales. Sin embargo, él no lo llevó a cabo, porque claro, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, lo Correcto. que se dice en la campaña electoral y en el fragor de la búsqueda de votos, y otra cosa es lo que se puede hacer una vez instalado en el Poder Ejecutivo. ¿Qué margen de maniobra o qué margen de acción tiene Pedro Castillo para poder cumplir con su plan de gobierno, no decepcionar a ese electorado que ha conquistado con esta propuesta del cambio constitucional, que además está respaldado por una mayoría en las encuestas que pide un cambio, no en algunas partes de la Constitución? Bueno, él va a tener que tomar una decisión, ¿no? Si seguir finalmente con Vladimir Cerrón
y todo su entorno inicial, radical, y ir por el cambio de la Constitución, pero lo tendría que hacer vía Congreso de la República o recolectando las firmas que sean necesarias. Y a ir por el otro lado, que es pedir la cuestión de confianza de dos gabinetes, es un tema muy sinuoso y habría que ver ahí exactamente si es constitucional o no, y eso puede ser sujeto también a otras interpretaciones por el Congreso que pueden generar también otros conflictos entre los poderes del Estado, que nos volvería, digamos, al quinquenio pasado, nuevamente entre vacancias y censuras de gabinetes, que no es lo más recomendable, o seguir o apostar, digamos, por una posición más moderada como la que finalmente está pretendiendo tener hoy en día con Pedro Franque y con todo el equipo de Verónica Mendoza. Pero lo cierto es que, Paco, tienes toda la razón, los gobernantes, y creo que siempre lo supieron, el problema, la izquierda siempre ha querido cambiar la Constitución básicamente refiriéndose al capítulo económico, no te dicen nada más. Hay que cambiar la Constitución porque el capítulo económico no está generando finalmente los resultados que la población necesita. Y yo creo que están equivocados en ese sentido. Si bien hay que hacer modificaciones para que la riqueza que el modelo económico da pueda decantar y llegar a un Perú muy apartado, muy lejano y olvidado hoy en día, no es el problema de fondo. Hay que atacar otros temas como, por ejemplo, en dónde se queda la plata. La regionalización, por ejemplo, es un tema que hay que estudiarlo y hay que verlo perfectamente. Porque el modelo económico da mucho dinero a regiones que son muy pobres por el canon. Y ese podría ser un punto de consenso muy interesante una vez que ya finalmente se instale el nuevo Ejecutivo. Pero para eso se tiene que resolver lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones en este momento. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se podría llegar? Fuerza Popular ha dicho que va a esperar lo que resuelvan los jurados especiales y lo que finalmente se llegue a apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ya, por ejemplo, se habla de llegar al Tribunal Constitucional y hay algunas voces, no todas, ¿no?, que incluso están hablando de que incluso las Fuerzas Armadas ya tendrían que salir a hacer algún tipo de pronunciamiento. ¿Hasta dónde más se tendría que estirar esta situación? Incluso, Pamela, se habla de la nulidad de las elecciones, lo cual también ha generado toda una polémica en las últimas horas. Yo creo que la llave de la solución acá la tiene el Jurado Nacional de Elecciones, y no porque dictamine de un sentido a favor un candidato o una candidata, sino porque dé transparencia finalmente al proceso. Yo creo que el proceso, sobre todo en segunda vuelta, ha estado contaminado como consecuencia de denuncias que creo que están fundamentadas, sobre todo en la falsificación de firmas. Creo que son hechos concretos. Hemos visto peritajes de parte, efectivamente, pero hemos visto peritajes que demuestran que las firmas en determinadas actas están falsificadas. Entonces yo creo que el jurado de oficio, por ejemplo, en ese caso en particular, debería hacer un peritaje respecto de las actas que han ingresado, cuya nulidad se han pedido, y verificar si efectivamente había una falsificación, contrastando la firma con la RENIEC de los miembros de mesa, y viendo efectivamente si esas actas han sido falsificadas o no. Pero el Jurado Nacional de Elecciones me da la impresión que se está poniendo de costado y simplemente no quiere ver el tema. ¿Pero no quiere o no puede? Porque hay quienes dicen que no es su fuero, que en todo caso, si es que hay denuncias de falsificación de firmas, víctimas de suplantación, esas víctimas tendrían que ir al Ministerio Público a poner una denuncia penal, algo que no podría ver el perfectamente Jurado Nacional su de deber de oficio, es su deber generar de alguna manera. Y no podemos caer en formalismos, y los formalismos no pueden superar a derechos fundamentales como es el derecho a elegir y ser elegido. Y eso es lo que finalmente el jurado tiene que proteger, esos derechos fundamentales. Y si se necesita llegar a la verdad, y para eso necesitas hacer un peritaje, el jurado perfectamente lo puede hacer. Y creo que con eso estaríamos mucho más tranquilos todos. Finalmente, de repente, los peritajes señalan que no ha habido falsificación de firmas y que ha habido falsificación en determinadas actas, pero no en las 802 actas cuyas nulidades se han presentado, y con eso, ok, perfecto, todos nos quedamos tranquilos y no pasó nada. El jurado hizo su trabajo, demostró finalmente que hubo falsificación en determinadas actas y en otras no, pero el jurado simplemente está poniéndose de costado, y creo que eso es lo que está generando bastante inestabilidad hoy en día. Ahora, hay también una polémica con respecto al tema de la recepción de estas nulidades, ¿no?, y el horario en el que se debieron haber recibido estas nulidades, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones estableció que era hasta las 8 de la noche. Correcto. ¿No? Y precisamente cuando se pretendió ampliar el plazo para que se recibieran, ¿no?, las nulidades, luego dieron marcha atrás. ¿Cuál es
el punto medio, o en todo caso, cuál es la solución a esta situación y a esta polémica que también existe con respecto al horario de recepción de estas nulidades? El tema del horario de las 8 de la noche está en un reglamento que está pensado para notificaciones presenciales y además es un horario para notificaciones, digamos, al ciudadano, no para recibir documentos. Digamos, el reglamento no fue hecho pensando en la pandemia y en que se iba a recepcionar documentación de manera virtual. Consecuencia, si tú tienes 3 días hábiles para presentar las nulidades, tiene que computarse pues hasta el último minuto del día hábil. Después de... Perdón, pero lo que se dice es que más bien se modificó el reglamento y se pasó de las 4 a las 8 de la noche justamente pensando en eso, en el tema de la pandemia. Pero no pensando para que puedas ingresar documentos, sino para notificar, digamos, a la otra parte. O sea, para que el jurado pueda notificar, digamos, a algún partido político, a algún candidato. E inclusive el mismo jurado está faltando ese horario porque está notificando, incluso tengo entendido, de acuerdo a lo que hemos podido ver en los medios, de las 11 de la noche. Más allá de las 8 de la noche. Inclusive no está cumpliendo expresamente con lo que señala el reglamento, que te pueden notificar hasta las 8 de la noche. Entonces la interpretación del jurado es, si yo te puedo notificar hasta las 8 de la noche, entonces tú me puedes solamente recibir documentos hasta las 8 de la noche. Esa es la interpretación del jurado y en mi opinión no es correcta. Yo creo que uno puede recibir documentación hasta el último minuto del día hábil, que sería las 11:59 con 59 segundos. ¿Y cómo cambiaría eso la situación? Y se lo pregunto porque ya estamos viendo que varios jurados especiales en diferentes regiones, ¿no? Acá en Lima, en Tacna, en Arequipa, en Puno, están rechazando estas nulidades, así se hayan presentado a tiempo o se hayan presentado más allá de las 8 de la noche, porque lo que parece que no están encontrando los jurados son las pruebas que sustenten este supuesto fraude. Correcto. Nuevamente, los jurados los jurados especiales, y creo que en esa misma línea va el Jurado Nacional de Elecciones, lo que señala es, no es mi fuero, o a mí no me compete dilucidar si finalmente la firma de fulano, mengano, miembro de mesa, es falsa o no falsa. Y eso es un trabajo del Ministerio Público en todo caso. Y ok, de acuerdo, creo que el Ministerio Público tiene, digamos, esa facultad para ver si efectivamente había una falsificación y encontrar los responsables y encaminar la acción penal contra esos responsables. Pero creo que también es labor del Jurado Nacional de Elecciones, por un tema de transparencia, por un tema de claridad y estabilidad, mostrarnos a nosotros si finalmente se ha respetado o se ha fraguado la intención popular, que es lo que tiene que velar el jurado. Lo que tiene que velar el jurado es ver que la voluntad popular se haya respetado. Pero eso no se va a poder hacer en las pocas semanas que nos quedan de aquí a 28 de julio. Yo creo que si el jurado tuviera la voluntad, mira, un peritaje de oficio tendría que ser, porque obviamente un peritaje de parte sería cuestionado. Un peritaje de oficio te puede durar entre 48 horas máximo. Entonces, si nos ponemos a trabajar rápidamente, perfectamente podrían tener... Porque no todas las 805 actas que han ingresado tienen como denuncia la falsificación de firmas. La mayoría sí, pero no todas. Entonces yo creo que si se pone a trabajar rápidamente... Pero tendríamos que descartar incluso aquellas personas que han dicho que sí, ellas sí han estado, que sí han firmado su participación. Bueno, ese sería un elemento, por ejemplo, a considerar por parte del jurado, ¿no? Si hay una persona que ha dicho sí, yo he firmado, bueno, creo que eso bastaría para que finalmente en esa acta ya no se haría un peritaje porque la persona está manifestando que es su firma. Y puede haber, digamos, algún tipo de cambio de firma, en fin, pueden haber problemas, y yo lo he visto, digamos, en varios casos en particular. Ahora, pero en los casos en los que no se ha reconocido la firma o donde hay indicios de que sí efectivamente han falsificado un acta, yo creo que sí convendría que el jurado de oficio inicie o contrate un peritaje. Y tendría que ir por vía separada, es decir, que el Ministerio Público vea el tema de si hay o no falsificación de firmas, mientras todo lo demás continúa igual, es decir, se hace una proclamación, o tendría que seguir esto paralizado. No, el Ministerio Público paralelamente sigue con su investigación y el jurado paralelamente corre con lo suyo. Claro, pues sería muy penoso ver que finalmente, efectivamente, después de varios meses probablemente, el Ministerio Público concluye que efectivamente ha habido falsificación de firmas y el jurado ya proclamó un candidato. Y ya tenemos un presidente. Ahora, la última y la del estribo, doctor Bedoya. Yo quiero preguntarle cuánto tiempo más vamos a tener que esperar los peruanos para una proclamación, porque son 808 nulidades, es un número sui generis, en la anterior elección tuvimos nada más que 29, y esto es un número que excede la capacidad de operación del sistema electoral peruano. Mira, yo calculo que esto deberá 15 días más, tranquilamente, ¿no? Son 802 actas, ayer han revisado 20, o sea, hay como más de 800 actas presentadas, son como 1000, pero
Independientemente del tiempo, yo creo que lo que necesita acá es claridad, para darle tranquilidad a la gente. Más allá del tiempo, yo creo que pueden los candidatos, sea quien sea que gane, convocar rápidamente a las comisiones de transferencias y tomar para el 28 de julio el mando tranquilamente. Lo que se busca acá es claridad y la verdad finalmente, y respetar la voluntad popular. Eso creo que es lo que tenemos que pedirle al jurado. Javier, muchas gracias por haber venido el día de hoy y yo creo que todos estamos de acuerdo en que una de las grandes lecciones que estamos sacando de esto es que tenemos que involucrarnos mucho más en los procesos electorales, ¿no? Conocer muchísimo más la ley electoral y si nos toca pues ser miembro de mesa, pues irresponsablemente, ¿no? Y si por ahí pues nos importan los procesos y los partidos y las transparencias, es inscribirnos como personeros pues para poder verificar y cuidar nuestro voto, ¿no? Se nos viene también otro proceso electoral, que es el de las municipalidades, el de las ¿no? municipalidades, y va a ser un proceso mucho más complejo, mucho más largo, en el que tenemos que capacitarnos además como ciudadanos, participemos o no como miembros de mesa. Eso queda clarísimo. Así es, muchas gracias por la invitación. Y nada, simplemente pedirle a la gente tranquilidad y al jurado que por favor tenga esa apertura de buscar, digamos, una claridad, una verdad en este proceso que ya está bastante turbiado. Muchísimas gracias nuevamente.